Hola, en el siguiente video vamos a ver un ejercicio de cinemática sobre una rueda, en este caso un cilindro que va moviéndose. Vamos a analizar qué es lo que está sucediendo con todo el movimiento en el plano. Una llanta de radio R rueda sin deslizar con un plano horizontal con velocidad v sub 0. Es un movimiento en dos dimensiones. Verificar que la posición del punto de su borde, inicialmente en el origen de coordenadas, acá, está dada por las siguientes ecuaciones. X de t igual a r wt menos wt y de t r1 menos coseno wt. Donde w es la velocidad del centro, sería v sub 0, sobre el radio, ¿okay? Velocidad angular de la llanta, y t se mide para un instante cualquiera inicialmente en contacto con el plano. Perfecto. Luego dice que también hallemos las componentes de la velocidad y la aceleración del punto y c dibujar la velocidad y aceleración del punto. Lo primero que tenemos que entender de esto es que estamos en la suma de dos movimientos, ¿sí? Cuando uno rueda es igual a traslación más rotación. Bien. Entonces lo vamos a analizar por separado. Si yo tengo traslación, yo voy a suponer que todos los puntos de este eje se mueven con la misma velocidad del centro, esa que tienen ahí como v sub 0. Traslación, digamos, pura, v sub 0. Es como si esto se moviera así, derecho. ¿Okay? Luego, vamos con la rotación. Perdón, que esto se me está moviendo todo ahí. Ahí está. Copiamos la bolita esta. Vamos a pegar. Y coloco aquí rotación. Rotación pura, alrededor de su centro. Aquí. Entonces, esto es un movimiento circular. Vamos a decir que está girando para el lado derecho, porque así gira esto. Entonces, aquí va a tener la velocidad que conocemos como tangencial. W por R. ¿Sí? Esto gira con un omega. Vamos a colocar el omega aquí. Que de hecho nos los dan, ¿verdad? Y la suma de estos dos movimientos es lo que hace que nuestra rueda ruede sin deslizar. Entonces es importante que entiendan que si rueda sin deslizar, el punto de acá abajo no puede moverse. Para rodar sin deslizar, este punto tiene que tener velocidad 0. Más adelante, cuando veamos cuerpo rígido, lo vamos a definir como el centro instantáneo de rotación. Por ahora no lo necesitan saber. Y la velocidad se va a sumar este vector con este vector y va a quedar un vector mucho más grande. Después estos también se van a sumar. En el medio no hay velocidad, va a quedar el v sub 0. Este de aquí arriba es v sub 0 más w por r. Y el de abajo vale 0. Bien, te queda un triángulo de velocidades. Esto va a ser muy, pero muy importante mucho más adelante. La velocidad va aumentando linealmente hasta llegar al máximo. Bueno, pero sabiendo eso, vamos a definir las ecuaciones de traslación ahora, sería para la posición. Para la posición, si v sub 0 es constante, vamos a definir un MRU. Tenemos posición en función del tiempo igual a posición inicial más velocidad por t. Definimos que la posición inicial va a ser 0. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer ahora es 0 porque acuérdense que tenemos el sistema de referencia justo ahí. Bueno, me quedó súper feo. Vamos a ponerlo acá mejor. Ahí está. Es definir lo que va a moverse en ángulo nuestro punto de contacto cuando yo gire. ¿Ven? Vamos a definir esto. Este punto se va a mover un cierto ángulo tita. Voy a hacer un pequeño zoom de eso.
¿sí? Y están viendo que ese punto se movió un poco hacia atrás y también hacia arriba. Uy, no quería que se rellenara. Vamos a quitarle esto de relleno. Esta es la Y del movimiento y el otro es la X. O sea, se vino para atrás y para arriba. El Y de T y el X de T. Entonces ese X de T lo podemos dibujar acá y nos va a completar un triángulo de 90 grados, un triángulo rectángulo. Y calculamos para la rotación MCU, la W nos dijeron que era constante, el omega. Tenemos un X de T que va a ser el cateto opuesto de eso, o sea, R seno de T en menos I. Definimos este en I y el otro en menos I. Y el I de T es el cateto vertical, pero tengan cuidado porque en realidad primero, o sea, en realidad debería sacar el radio completo y restarle el cateto vertical. Entonces el radio es todo esto y le resto R por coseno y esto va en J, ¿sí? Bueno, entonces sumándolo a la posición total, X de T total, sabemos que es el X de la traslación, MRU, más el X del MCU. Entonces nos queda un X que sería B sub 0 T en I menos R seno de T, de tita, disculpen, puse T y es tita, ¿no? Es el ángulo, mala mía. Estoy pensando en otra cosa. En I. ¿Sí? Todo esto va en I. Y el Y lo mismo. El Y total es exactamente lo mismo. Entonces el I sería el único que hay, porque no tiene traslación. Voy a poner aquí, esto es 0 más R factor común, 1 menos coseno de tita en J. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a calcular B sub 0? B sub 0 nos están diciendo que es, fíjenlo aquí, W igual a B sub 0 sobre R. Entonces, vamos a colocar eso. W igual a B sub 0 sobre R. Quiere decir que voy a sacar B sub 0 como W por R. W es el dato principal. Vamos a dejar todo en función de W. Y además, por MCU, sabemos que el tita en función del tiempo va a ser un tita inicial más omega t. Yo defino tita inicial como 0 en ese punto donde arrancamos, aquí. Y nos queda que el tita de t va a ser W por t. ¿Ok? Sustituimos y nos queda X de t igual a W por R por t menos R seno de W por t, todo en I, y el I de t, la R factor común. De hecho en el otro también podemos sacar la R factor común, nos conviene. Vamos a poner una sola R. Y esto sería 1 menos coseno de WT en J. Veamos si las expresiones que nos dijeron demostrar son estas. A ver. Miren, perfecto, nos quedó idéntico. Y ahí llegamos a lo que nos piden. Pueden verlas ahí. RWT menos seno WT, eso es en X. Y el otro es R menos 1 coseno WT. Parece muy difícil, pero en realidad terminó siendo bastante sencillo, ¿no? Bueno, ahora nos vamos con las velocidades. Leamos bien de nuevo la pregunta. A ver qué dice por aquí. Hallar las componentes de la velocidad y de la aceleración del punto. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es derivar esto una vez, ¿sí? Sabemos que la velocidad en función del tiempo es la derivada de la posición en función del tiempo. Vamos a tener una velocidad en X y una velocidad en Y. La velocidad en X sería la derivada de esta componente
Cuando derivamos el primer término nos queda R por W, W por R. Y el segundo, recuérdense que esto está multiplicándose, sería menos R. Y la derivada del seno sería coseno por la derivada interna que es W. Esto va en I. Pueden sacar factor común, nos queda W por R menos W, paréntesis. Es más, no, vamos a dejarlo así para explicarles algo importante. Esto va en I. ¿Se acuerdan que habían dicho como dato que este término era B sub 0? Nos lo dieron ellos. Si la dejamos por acá, a ver si estoy buscando espacio. Vamos a buscar espacio un poco. Esto lo ponemos por aquí. Esto lo tiramos para acá. Ahí. Y esto se me fue. Lo escribimos como B de X igual a B sub 0 menos, esto pueden llamarlo también B sub 0 si quieren, o lo dejamos así mejor, RW coseno de WT en I. Lo que quiero que entiendan es que este primer término es la traslación, ¿sí? Lo que les estaba explicando acá, traslación. Y luego el RW, que es la velocidad tangencial, va a ir cambiando con el ángulo, ¿ok? Es decir, cuando yo esté en un punto cualquiera por aquí, se los dibujo en este, voy a tener una componente tangencial que si dibujamos el θ, el ángulo θ, tendríamos este de aquí es θ, por lo tanto este también. Hay un cateto en X que es negativo y es el coseno. Ven, aquí está RW coseno de WT, ¿sí? Vámonos con la velocidad en I. La velocidad en I es más fácil de derivar porque esto no tiene tiempo. Solo nos queda esta parte. Derivada del coseno es el seno. Menos por menos nos queda más. RW seno de WT en J. Y tiene sentido que dé positiva. Vean el dibujo. Ahora va para arriba. Le voy a poner colores. Esto es este cateto. Y esto es este cateto. ¿Sí? Bueno, no me lo hace. Delete. Solo la parte, ¿sí? Porque lo otro es traslación. La traslación es lo que se mueve hacia la derecha. Y las aceleraciones también nos las pidieron en la misma pregunta, me parece. Velocidades y aceleración, sí. En la misma pregunta vamos a escribir aquí y aceleración. Entonces volvemos a derivar. La derivada de la velocidad respecto al tiempo. Vamos a tener una aceleración en X. Que sería, volvemos a derivar este término. Esto es 0, porque era una constante. Y acá nos quedaría otro menos por menos más. RW cuadrado seno de WT en I. ¿Sí? Y la derivada en Y sería más positiva. RW cuadrado coseno de WT en J. Y esto también se puede dibujar, pero nos piden en la siguiente pregunta. Vamos a dibujar en la siguiente pregunta para que entiendan por qué la aceleración da esto. Dice, allá la componente de velocidad, listo. Dibujar la velocidad y la aceleración del punto. Bueno, la velocidad ya la tenemos dibujada, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo otra vez y dibujamos esto bien. Lo voy a hacer en la otra hoja. Vamos a agarrar esto completo. Copy. Nos vamos a la otra. Y colocamos aquí dibujar las componentes de B y A. Bueno, para la velocidad vamos a hacer dos bolitas. Una aquí. Bueno, me quedó terrible. Y la misma. No, perdón. Está. Estoy haciendo desastre.
Ahí va. Bueno, entonces les decía, este punto, ¿verdad? Se movió para acá, ¿sí? Y teníamos la velocidad tangencial que se descompone en dos. La velocidad tangencial tiene el cateto horizontal y el cateto vertical, que es lo que calculamos acá. Y la velocidad del centro es la de v sub 0, que es la que va para este lado. Eso lo va a impulsar. Si tuviera solo rotación, esto se mantiene así y después cambia para este punto y así sucesivamente. Pero además esto lo vamos a sumar a estos dos, ¿sí? Este cateto que está aquí en amarillo se suma. Por eso es que en realidad el punto lo ves como si se moviera hacia adelante. El punto hace esto, ¿sí? Para que se mueva hacia adelante, esta velocidad es la que lo impulsa, ¿ok? Tiene que ser más grande que este que está aquí, ¿sí? Bien, v sub 0 menos rw. Velocidad en y velocidad en x de traslación más velocidad en x. Esta es la de rotación, perdón, y esta es la de traslación. Ok. Vamos con la aceleración. La aceleración, vean que no tiene traslación. ¿Por qué? Porque esta velocidad es constante. El v sub 0 es un mru. Pero la aceleración del mismo punto, vamos a analizarla, tendría dos catetos. ¿Por qué? Porque si es un movimiento circular, tiene una aceleración centrípeta. Va apuntando hacia el centro del coso. Hasta aquí. Bien. Esa aceleración tiene dos catetos. Este es θ. Descomponiendo. El θ también estaría acá. Y esa aceleración centrípeta, vemos que este cateto, vamos a colocarlo en otro color, vamos a hacer este naranja. El cateto en X es el seno. Ah, mírenlo aquí. ¿Ok? La aceleración es RW cuadrado, la normal. Aceleración centrípeta o aceleración normal. Ese sería el tamaño de la hipotenusa. Y lo que estamos haciendo es descomponiendo en el seno. Y la otra, que sería esta, es nuestro coseno. Y eso es todo, chicos. Dando como resultado la suma de un movimiento de traslación más rotación, tenemos lo que se llama rodar sin deslizar. Va a ser muy importante que entiendan este ejercicio cuando estemos viendo cuerpo rígido. ¿Okay? Son las bases del movimiento. Entonces, la suma de las dos cosas hace que el punto haga lo que dice el dibujo al principio. El punto va a querer moverse para atrás, pero al mismo tiempo se mueve para adelante. Entonces lo vas a hacer haciendo una cicloide, se llama eso. ¿Sí? Va a ser esto. ¿Ok? Bueno, espero que hayan entendido. Cualquier cosa déjenmelo en los comentarios. Si les gustó el video, denle like. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.